Y bueno, Jorge, ya continuando con la información, pues ya es un tema que lo hemos abordado desde hace ya varias semanas, la situación de la Secretaría de Educación con el retroactivo, el pago del retroactivo para el sector magisterial, para todos los trabajadores de la educación en general, una cantidad importante de 1.600 millones de pesos que quedaría pendiente. El gobierno del estado tiene alrededor de 500, 600 millones para poder cubrirlo. Es insuficiente, ya todos se están uniendo a la marcha, todos están uniendo a la protesta para reclamar que se pague, y la única promesa es que se va a pagar antes del cierre de la administración del presidente López Obrador. Interesante, porque el día de... yo estoy convencido, Villa, que se están haciendo bolas en el gobierno del estado. Pareciera que todos trabajan en la Secretaría de Educación o en Bienestar, que se chocan entre ellos para dar una misma versión, ¿no? Y ahorita voy a explicarles por qué tendría que ser algo distinto, porque además esa administración pública va el 1, 2, 3. Lo que el día de ayer nos dice el gobierno del estado a la sociedad en general, porque bueno, tiene una afectación en el inicio del ciclo escolar, pero principalmente al sector educativo, es que sí quieren pagar el retroactivo, es que si tuvieran el dinero ya lo hubieran pagado, es que no tienen el dinero y que confían que el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de salir les va a pagar. Eso es prácticamente todo lo que nos vinieron a explicar. ¿Por qué? Porque no tenían más que explicar. No había otra forma que nos pudieran decir, ya saben qué, o una fecha exacta, que era lo que las y los maestros están exigiendo, y los dirigentes sindicales que están escondidos. No sabemos si ya dijimos están de vacaciones o es parte de su estrategia política. Pero Oye, ¿pero qué clase de estrategia política es esconderse? Sí, al estilo del PAN, ¿no? ¿Te acuerdas que eso hacía el PAN? Pero acá sí terminan enredando mucho de las situaciones. Hasta que sale Marco Moreno Mejía y dice, a ver, lo que tenemos presupuestalmente es esto y no nos podemos mover de aquí. Y tampoco podemos pedir prestado ni tampoco podemos agarrar de otra partida para pagarles. Ya les hemos venido pagando lo que les corresponde también y que han sido todos estos bonos, de lo que ayer hablabas, Villa, y que dábamos cuenta aquí en este programa. ¿Es de verdad tan complicado poder tener una relación? Ahí hay una pieza que está faltando, que es el tema político. Ahí es donde le ha fallado al gobierno de Marina del Pilar arreglar los asuntos. Pero si quieres, escuchamos primero a Marco Moreno. Marco Moreno, que lo explicó con 1, 2, 3. Sí, el 1, 2, 3 del presupuesto, sí, y de lo que se tiene en recurso, ¿no? Pues escuchamos. Nosotros, tratándose del incremento salarial al magisterio, logramos ubicar en toda la mezcla de gastos y servicios personales que tenemos en el Estado un aumento del orden del 5%, que es un aumento razonable en una economía en este ejercicio donde ya inicia un proceso de reducción de la inflación. Si comparamos el incremento salarial del sector productivo del país, anduvo este año en rangos del orden del 6%. ¿Qué sucede? Que ciertamente el presidente da un aumento extraordinario superior al 11% y lógicamente no tenemos capacidad nosotros presupuestal en principio. Hay dos temas aquí que tienen que ver con el egreso de esta naturaleza: flujo de efectivo y capacidad presupuestal. Nosotros también por ley no podemos gastar más allá del ingreso que tenemos disponible. La ley te establece que tienes que tener un presupuesto en equilibrio, ingresos igual a egresos. De forma contraria se genera un déficit financiero, que es lo que vino sucediendo en la última década antes de que entrara esta administración a manejar las finanzas públicas con responsabilidad. En ese sentido, el copete adicional del aumento que otorga el presidente, que como dice la gobernadora, no estamos en contra del aumento, desde luego que no, al contrario, somos el estado que más gasta en educación de manera comparativa con todas las entidades federativas del país, el que más destina recursos. Y le dieron 1000 vueltas al tema, ¿no? Con peras y manzanas, ya lo explicó Marco Moreno. Y sobre todo porque pues, no vamos a poder pagarles porque no tenemos el dinero, ¿no? Y la otra que también ha sido de manera tramposa, o no sé si necesitaría el mismo Marco Moreno explicarlo a detalle, que este incremento salarial, hablando con maestros que sí le saben, nos decían, no creas que es un incremento directo a mi salario, O sea, no creas que voy a recibir 11% más de mi dinero que recibía.
es el famoso incremento salarial integrado, donde viene por parte de otros bonos, viene por parte de otras partes y para otras actividades. No es directamente a mi salario, no vamos a tener 11% más, ¿no? También para que especificar esto, porque también, en efecto, hay maestros que de manera abusiva tienen hasta 4 plazas, hay maestros que de manera abusiva lograron en contubernio con sindicatos y gobiernos del PAN principalmente, engrosar la parte de la pensión, y lo conocen los maestros. Son los menos, pero los conocen. No puede ser posible que haya pensiones de 230 y tantos mil pesos. Entonces, es a partir de ahí donde entiendo que también se tenga que exhibir esa parte. Pero no es en contra del sector, pues, el obrero, en este caso del maestro, sino el caso directo tendría que ser las dirigencias sindicales. Es ahí donde están estacionados y donde hay un punto que falta. No sé qué piensas tú, Villa, pero dentro del análisis que hago a partir de lo que vimos ayer en la mañanera, donde te digo, parecía un juego de fichas, donde entraba uno y salía otro, y no sabíamos quién nos iba a dar realmente una información diferente. Vemos que nos hemos recargado mucho en el tema educativo a partir de que Luis Gallegos, o antes Gerardo Solís, nos resuelvan o nos respondan todo lo referente a la educación, cuando está muy bien definido qué nace cada cosa. Tendríamos que estarle exigiendo a Luis Gallegos, uno, que las nóminas estén bien hechas y que sean entregadas a la Secretaría de Hacienda. Pero con Luis Gallegos tendríamos que estar hablando del modelo educativo, cómo lo va a aterrizar para el siguiente ciclo escolar. Porque sabemos, y por ejemplo, un tema recurrente que se hace en Mexicali a Luis Gallegos es el tema de los aparatos de aire acondicionado. Que aquí hemos exhibido, Villa, que eso ya le corresponde a Oficialía Mayor. No tiene nada que ver la Secretaría de Educación, salvo que tenga que dar la relación de cuántas aulas son las que no tienen aire acondicionado. Pero quien compra, quien destina y quien se ha tardado para entregarlo es Oficialía Mayor. En el caso del pago de jubilaciones y pensiones, le corresponde a la Secretaría de Hacienda. Por eso qué bueno que Marco Moreno salió el día de ayer a explicarlo. Algo que no podía explicar Luis Gallegos porque no le corresponde. Ojo, no estoy tratando de justificar o salvar a Luis Gallegos. No, lo mismo pasaba con Gerardo Solís o quien esté en la Secretaría de Educación. Tenemos que cuestionarles a ellos que hablen con las cuestiones técnicas que le corresponden. Y eso le falta mucho a Luis Gallegos entenderlo y aprenderlo, porque no es su perfil. Pero es la visión de los gobiernos, en este caso de Marina del Pilar, de no poner a un académico al frente de la Secretaría de Educación, porque te va a resolver temas administrativos, cuando esa no tendría que ser la función. Pero hay un punto que sale sobrando, no sé cómo veas tú, Villa. Alfredo Álvarez. Él tendría que explicarnos cuál es la relación política con los sindicatos. Él tendría que estarnos diciendo en dónde se atoró y dónde se rompió la luna de miel con el sindicalismo del magisterio. ¿Por qué no ha podido resolver? Porque es Marco Moreno, Luis Gallegos y Alfredo Álvarez los que han estado en la mesa de negociación con sindicatos y no han logrado aterrizar el tema político. Y la gobernadora del estado ha tenido que asumir el costo político cuando tendría que ser Alfredo Álvarez, quien no nos termina por resolver absolutamente ningún tema, pero es el que más da órdenes en el gabinete. Y es ahí donde tendríamos que centrar uno de los cuestionamientos básicos. ¿Qué ha hecho en materia política para que este tema, el próximo lunes, tengamos clases? Y no ha hecho absolutamente nada. Es el posicionamiento político. Hay que recordar, por ejemplo, que la Secretaría de Educación Federal, por eso Claudio Sheinbaum hizo esta modificación de dejar la Secretaría de Educación y dejarla y crear una nueva de Secretaría de Ciencia, Humanidades y Cultura. Y tecnología, ¿no? Y tecnología, porque lamentablemente ya se ha politizado tanto el cargo de la Secretaría de Educación que se les ha olvidado atender lo que realmente les corresponde, que es precisamente lo técnico, lo técnico educativo. Cómo van a instalar la nueva escuela mexicana, que pues ya desde el año pasado están arrastrando, cuál va a ser el esquema, todo lo de distribución de libros de texto, todo lo que corresponde más bien a lo que tenga que ver con la educación y la forma en la que se va a llevar a cabo, sí es responsabilidad, como tú lo comentas, de Luis Gallegos, pero históricamente hablando, y esto es un vicio que se tiene desde hace muchísimos años y que ya lo tenemos normalizado. Hasta hay un término, hasta hay una frase que se dice, es que los profes son bien grillos. Sí. Pues no, es que realmente la Secretaría de Educación y los líderes sindicales se han involucrado mucho en el tema político. Queda claro que Luis Gallego no es su fuerte es otro, su fuerte es lo administrativo, el movimiento económico, del dinero, más bien el financiero.
pero no es precisamente el tema político. Ante esta situación tendría que ser, como dices, Alfredo Álvarez el que entrara. Pero estamos ya demasiado acostumbrados Sí. a que sea un puesto político cuando se maneja demasiado dinero Sí. y se maneja demasiado personal. 30,000 millones. 30,000 millones. O sea, la mitad del presupuesto. Y el Baja California, que se hace cargo el estado del 48% del presupuesto de pago a magisterial, cuando en entidades como Campeche es del 0%, porque está federalizada totalmente la educación y el gobierno del estado no tiene realmente atención más que lo mínimo para el manejo del recurso. Y ese es uno de los temas, a donde tenemos que abordar. Y ya para cerrar, por mi parte, Jorge, este tema, son 2 puntos. Pelear la federalización del sistema educativo, que esto, nomás por decirte, si fuéramos al por medio, estaríamos hablando de que Baja California tendría 8,000 millones de pesos más para lo que tú quieras. Y la reforma a la ley de Iztacali, que yo sé que ahorita nadie se atreve a decirlo, nadie se atreve a declararlo, todo el mundo tiene miedo de hablar de esto, pero lo más probable es que estemos viendo en los próximos meses una reforma a la ley de Iztacali, porque ya no se sostiene. Y eso ya lo sabe el sindicato. Claro. O sea, ya el sindicato, su sindicato, que está viendo, maestro, el que... Mire, curiosamente, el maestro, Villa, no sé si hemos platicado con varios docentes, el maestro está así, con las uñas sobre la puerta para irse a protesta, irse a manifestación. Ya la gente lo hizo, ya... Entonces, ya están así a nada de salirse. Pero, ¿qué pasa? Pues tus dirigentes están escondidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra estrategia política por encima de los intereses de la base. Ellos traen otro interés político. Que no dude que Ampelio, si no es que ya la tiene, la va a tener una jubilación dinámica de las mejores, ¿no? Entonces habrá que ver con cuántas plazas se jubila Ampelio, ¿no? Entonces después de este movimiento. 43. Pero ya veremos qué sucede ahí. Pero están a la espera. Y sería, desde mi punto de vista sindicalista de la protesta, yo quisiera que se fueran a la manifestación. Por el bien de las y los estudiantes, pues espero que no se vayan a manifestación. Por el bien de la base es que les paguen. Pero por el bien del sindicato, ¿cuál es? O sea, porque no han dicho cuál es realmente su verdadera postura, porque están escondidos. Y es ahí donde tendrían que hacerlo. Y ahora el gobierno del estado no va a tener el dinero para el lunes. No, van a tardar aproximadamente 2-3 semanas, O sea, realmente va a ser antes de que termine la administración de López Obrador, a como se ve. Nomás como dato, Jorge, sí tuve la oportunidad de confirmarlo. Desde marzo se empezaron las gestiones de gobierno del estado. O sea, desde marzo sabían. Desde marzo empezaron, o sea, las gestiones. Pero hasta junio pudieron empezar formalmente porque fue cuando se publicó la reglamentación correspondiente, ¿no? a este tema. Y a partir de ahí empezó la negociación. Y a la fecha pues no se ha concretado. ¿Por qué? Porque Baja California es el estado que más destina. Entonces... Y en marzo andaban de manita sudada el sindicato con el gobierno. Ya sabían, o sea, ya sabían. Pero y el sindicato ya sabe cuál es el problema. Ya sabe cuál es la situación. Ya se le explicó Marco Moreno, ya les explicó muchas veces. No tengo el dinero, no puedo distribuirlo de otro lado. Probablemente se va a pedir préstamo. O sea, eso es lo que por ahí traen esa versión. Le han de haber dicho en las mesas de negociación. Bueno, Alfredo Álvarez, ¿tú qué opinas? A ver, el tema político. ¿Pero yo qué? Yo no tengo nada que ver aquí. No, yo no más vine por las galletas y el café. Sí, resuélvalo. Marco Moreno, resuélvalo. Resuélvalo, por favor, sígame. Tengo una reunión. Me está hablando la gobernadora. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.